Contala como quieras, hasta las 12. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Y para que no se quede nadie sin aprender, a partir de ahora vamos a compartir con todos ustedes las reflexiones, el debate, las propuestas sobre educación que nos hacen Pablo Bain y Graciela Carta desde la semana pasada y todos los martes a esta hora aquí en Contala como quieras, conversando sobre educación, es la propuesta. El gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Hola, buenos días a todos los oyentes de esta radio, a Pablo, a Mariquita. Aquí estamos nuevamente con esta propuesta de conversar un poco sobre educación. Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a los que nos mandaron sus mensajes de apoyo, sus opiniones. Después vamos a ir recorriendo algunas. Y para eso también les recordamos que nos pueden enviar mensajes al 03764 538075, que es el teléfono de nuestra radio. Bueno, Graciela, a ver cómo reiniciamos a veces con Graciela cuando preparamos esto, como los dos venimos de la docencia, decimos, en la clase anterior. Así que... Bueno, la idea no es precisamente hacer una clase ni dar cátedra, sino crear justamente un espacio. Le escuchaba antes a Mariquita hablar de los problemas que atraviesa hoy la educación pública, ¿no? Que después vamos a conversar al final. Pero básicamente abrir un espacio, decía, para pensar esta cuestión tan transversal a todos los problemas que tenemos y tan interesante de recuperar, incluso desde un análisis más complejo que suele estar reducido a veces al tema salarial, pero excede los salariales. Entonces nuestra intención es esa, conversar y abrir el tema hacia otras cuestiones que hacen comprender esta situación que vivimos hoy también, ¿no? Claro, y en el programa anterior, en la columna anterior, habíamos estado empezando a charlar un poco acerca de las diferencias entre la educación pública y privada y sobre todo el derecho a la educación, el derecho al acceso a la educación. Claro, el tema del derecho a la educación lo habíamos planteado ligado al rol del Estado, a la importancia que tiene el Estado en ser garante del acceso a este derecho. Y habíamos dejado planteada incluso una pregunta que también después vamos a recuperar, pero básicamente vamos a trabajar hoy de nuevo el concepto del rol del Estado, ampliando un poquito la mirada sobre cuál es su rol. Así es, porque muchas veces escuchamos, así en los lugares sociales que transitamos, que esto es un problema educativo, esto es un serio problema, esto no se resuelve si no es con educación. Y de pronto pareciera que la educación es, la varita mágica de todo y la solución de todos los problemas. Nosotros no, por supuesto que si estamos haciendo esto es porque creemos que la educación es una herramienta, pero es una herramienta más de lo que podríamos llamar el desarrollo de un modelo de país. O sea, la educación no está aislada de lo que los gobiernos y los estados pretenden de ese país, ¿no? Básicamente lo que estás planteando, Pablo, nos remite hasta una cuestión histórica. Si uno arranca con la historia argentina, puede advertir que desde los comienzos de nuestra historia como país hay dos modelos antagónicos que después fueron tomando diferentes formas o diferentes expresiones
en las propuestas políticas que se sucedieron en la administración del Estado. Muchas veces nos plantean la grieta, pero en realidad hay dos modelos antagónicos diferentes, opuestos, y que a lo largo de la historia también tuvieron su efecto en los modelos educativos que se transitaron en el sistema, ¿no? Claro, a mí, dicho sea paso una pequeña digresión, a mí no me molesta ni me preocupa el concepto de grieta, porque creo que justamente la grieta lo que marca es los que estamos de un lado y los que estamos del otro en relación con la idea de qué país queremos. Y bueno, a través de la historia, como bien decís, Graciela, unitarios y federales, las diferencias en la Junta de Mayo, entre quienes querían seguir, dejar de ser colonia española para pasar a ser colonia inglesa, en la de exportar toda la materia prima que se producía en el país, pero no industrializar. Y hablábamos la otra vez cuando preparábamos el programa de esa dicotomía entre un país agroexportador y un país industrializado, es decir, esa discusión en torno a eso y cómo eso va a impactar en el tipo de educación educativa. Claro, por ejemplo, en el programa anterior hablamos del pacto fundacional, claro, que tomamos la opinión de Adriana Puigros en esa conferencia y planteamos que fue el Estado naciente, o sea, la generación del 80, la que da lugar a la universalización de la escolarización y aparece la educación pública. Pero es cierto que el modelo de país, que estaba impulsado por la generación del 80, en lo que se llama la distribución mundial del trabajo, tuvo lugar o eligió el lugar de modelo agroexportador. Nuestro país se transformó en una gran estancia, por así decir, sí, que exportaba carne y granos y todo eso, y entonces la estructura del sistema educativo refleja un poco ese sentido de organización política y social para el país, porque toma una forma piramidal, o sea, se garantiza la escolarización básica para las mayorías, porque había una necesidad política de incluir al ciudadano, de hacerle conocer sus obligaciones, pero se achica la pirámide cuando se acerca a los sectores medios, comerciantes, población urbana, que accede a la escuela secundaria. Recordemos a Mitre, que fue fundador del Colegio Nacional, para formar a esa burocracia del Estado. Y por último, en la punta de la pirámide encontramos la universidad, a la que tenía acceso solo cierto sector, una oligarquía pudiente y poderosa, que era la única que podía tener acceso a la universidad. Sí, dos cositas me gustaría agregar. Una es, otra de las funciones que se tuvieron muy en cuenta cuando se empieza a impulsar la educación pública en la presidencia de Roca, es la necesidad que había en ese momento de amalgamar, si se quiere de algún modo, las distintas corrientes de inmigrantes que venían de otros, aquí en la provincia de Misiones lo sabemos más que bien, venían de distintos lugares del mundo, con distintas expectativas, distintas lenguas, distintos modos de entender la vida y el mundo. Las poblaciones indígenas, que no aquellas que fueron exterminadas justamente por Roca, pero sí las que permanecían en distintos lugares, más la anterior colonia española y demás, y cómo hacer de todo eso un Estado. La escuela pública también tuvo mucho que ver con la construcción de esa identidad o la intención de construir una identidad nacional, que a veces uno lo piensa como que podría ser positivo, sin embargo funcionó ese mecanismo como una imposición que le generó, por ejemplo, a los pueblos originarios la obligación de pertenecer a una determinada configuración cultural que no era la propia. Claro, lo que pasa es que junto con el proceso de escolarización se estaba dando un proceso civilizatorio, con un concepto eurocéntrico muy fuerte,
inclusive si uno rescata a Sarmiento habla muy mal de los aborígenes, ¿no? Sí, y de los gauchos. Y de los gauchos, no los consideraba aptos para incorporarse a la sociedad. Pero bueno, dejando de lado estas cuestiones que marcan un poco lo que queremos decir, que no hay educación aislada o aséptica o distinta de lo que puede ser un proyecto político, económico, básicamente queremos expresar eso, ¿no? Que cuando pensamos en educación tenemos que ver en la administración del Estado cuál es el proyecto político que lo gobierna y cuál es el modelo de país que impulsa. Si un país primarizado, que creo que podríamos plantearlo en este momento, o un país industrializado, con lo cual hay consecuencias muy importantes en el campo educativo. Claro, y al mismo tiempo pensaba un país dependiente, un país colonia, o un país independiente, soberano, claro, generador de sus propios recursos, de su independencia económica y todo lo demás. Y me estaba acordando cuando vos mencionaste esto de la pirámide y la parte de la punta de arriba y la universidad, que fíjate qué interesante que en 1918, cuando se habla de la famosa reforma universitaria, ese movimiento estudiantil tan importante que es reconocido en toda América Latina como un momento también fundacional, en este caso de la universidad, uno de los digamos de los estudiantes que conducían ese proceso del Mazo, en una de las asambleas estudiantiles en la Universidad de Córdoba, propone un sistema de ayudas económicas a los estudiantes, y esa propuesta es rechazada. ¿Y es rechazada por qué? Y es rechazada porque a la universidad iba solamente la élite, digamos, de aquel momento, la oligarquía y pocos sectores, digamos, porque ya no había una clase media tan desarrollada como la que se va a generar, especialmente con el peronismo. Con el peronismo, claro. Especialmente con el peronismo. Claro, y también hay que reconocer que es el peronismo el que establece la gratuidad de la universidad y genera un ascenso social o un modelo de ascenso social a través de la educación, cosa que creo yo quedó bastante prendido en el espíritu de los argentinos, porque nosotros todavía creo, no sé si con la misma fortaleza de siempre, pero la defensa de la universidad pública, la defensa de la escuela pública está sentada en ese imaginario social sostenido en los hechos, de que a través de la educación los sectores populares pudieron ascender socialmente, acceder a una profesión, acceder a un cambio en sus vidas. Entonces sigue teniendo la sociedad esa idea. La pregunta es si todavía está. Sí, yo, bueno, creo que esto da para charlar largo y tendido, tal vez en otra columna, ¿no? Esto de la movilidad social ascendente, es decir, la educación como modo de... Porque nosotros provenimos de familias humildes, tanto vos como yo, y sabemos del esfuerzo enorme que hicieron nuestros padres. Yo soy primera generación de universitarios, ¿no es cierto? Igual. Y vos también. Y ¿cuál era la utopía que digamos orientaba a nuestros viejos? El hecho de decir, yo te voy a dar un estudio, yo no te voy a poder dejar dinero, no vas a poder heredar otra cosa, pero te voy a dar un estudio con el que vos te vas a poder manejar en la vida. Hoy ya no se requiere, escuela secundaria no alcanza, universidad ya parece que tampoco alcanza, ahora también hay que hacer posgrados, y... Claro, pero además, creo yo, a medida que se fue deteriorando la economía, a medida que fuimos perdiendo soberanía en términos económicos, y acá yo agrego, hay que pensar en el endeudamiento, que también es un condicionamiento enorme para todo lo que son políticas soberanas, fue dándose una expectativa equivocada en el sentido de que si yo estudio mucho voy a tener un empleo. En realidad el empleo es generado por las políticas económicas, claro, por los modelos de país justamente que se impulsen desde el gobierno. Entonces cuando se achica el campo del desarrollo del país,
se achican las posibilidades. Claro. Recordemos los 90, los arquitectos que manejaban taxis. Exacto. Porque el modelo de Menem fue un modelo de un país desindustrializado y orientado a servicios. Mira, yo me acuerdo de esa época haber ido a Buenos Aires, no me acuerdo qué, y de pronto veo pasar un taxi y en el cartel que llevan arriba los taxis así que promueven publicidad o la misma empresa decía: ¿buscas un ingeniero? Lo podés encontrar aquí, y había una flecha inicial marcando donde estaba el chofer, o en las páginas amarillas de la guía telefónica, ¿no? Era una propaganda de las páginas amarillas, pero hasta eso ya había calado en la publicidad de los 90. Y una cosa que charlábamos con Graciela el otro día, hablando de todas estas cuestiones del financiamiento, es que, por ejemplo, Alfonsín, cuando se retorna a la democracia, intenta darle un impulso muy grande a la educación, tratando de recuperar todo lo que era la educación como herramienta también para, digamos, consolidar la democracia y todo lo demás. Sin embargo, como no tenía financiamiento suficiente, en esa cosa que después la profundiza muchísimo Menem, se empieza a recurrir al financiamiento externo de los programas educativos, y uno que tuvo mucha influencia en toda esa época fue el Banco Mundial. Pero ¿qué pasa con el Banco Mundial como con los organismos internacionales de crédito? Ellos te pueden dar el dinero, pero después te ponen condiciones. Hay que evaluar así, hay que hacer así con los maestros, la formación debe ser de tal modo y así y demás. Nos cuenta Mariquita que hay una oyente que se me está yendo a Laura Aquino, que es maestra de grado y que está, bueno, atenta a lo que estamos comentando ahora. Y bueno, y si te parece, Graciela, podemos hacer un pequeño Vamos a musicalizar un poco y escuchamos un tema musical. Porque aprender a leer es aprender a vivir. Es jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la poesía. Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan
policía, que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Estamos conversando sobre educación con Pablo Bain y Graciela Cartas. Jardín de las alegrías, son aves que no te asustan de animal ni policía. Perdón. No nos estamos coordinando bien acá con el sonido, pero bueno, no, les queríamos contar que lo que acabamos de escuchar es un viejo tema de Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, en una versión muy interesante de Pascuala Ibalaca y el grupo Fauna, a donde en algún momento destacan también esta participación de los estudiantes chilenos en toda esa lucha de los secundarios, a los que se llama los pingüinos en Chile, en principio por el boleto estudiantil, por la desprivatización de la educación y la gratuidad de la enseñanza, que en Chile es toda una historia todavía de luchas no cerradas del todo, ¿no? Y eso hace que también destaquemos que la Argentina, en ese sentido, en el concierto latinoamericano, ha sido siempre señera en términos de educación pública. De hecho, convocamos a estudiantes de toda América Latina a estudiar en nuestras universidades, y hay población estudiantil de diferentes países. Y estaba viendo también en términos actuales que hay una posible reforma de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros en las universidades públicas. Y eso también es interesante pensarlo, porque han venido construyendo también un sentido, ¿no?, xenófobo respecto de que todo el extranjero que viene a nuestro país usufructúa de nuestros servicios. Nos vienen a sacar el trabajo, y nos con la mía, todas esas expresiones que habría que repensarlas profundamente, ¿no? Acá recibimos un mensaje de un oyente que se identifica como Juan Alberto, no da más datos, en donde dice: los escucho y me pregunto si esto que están exponiendo se analiza en las carreras de formación docente. No parece. ¿Qué saben de esto? Bueno, yo puedo hablar desde los años que trabajé en formación docente. El tema de los diseños curriculares que se han renovado periódicamente, sobre todo desde el 2003 al 2015 hubo una reforma curricular importante en la formación docente, que por ejemplo puso la carrera en 4 años, no digo el magisterio, el profesorado para enseñanza primaria, voy a hablar de eso. Las reformas traen propuestas de enfoques históricos, pedagógicos nuevos. El tema siempre es la traducción de ese currículo en el desarrollo. Eso es lo que ocurre siempre en la educación. Hay una interpretación, digamos así, una forma de bajada al aula que depende del docente, depende de la selección bibliográfica que haga, del pensamiento que encarne. Y esto también nos lleva a pensar un poco sobre esta cuestión de que el docente es un agente del Estado y debería estudiar la propuesta que el Estado, a través de sus políticas públicas, traduce en diseños y en propuestas formativas, para responder a eso que en ese momento es lo que baja como política, ¿no? Claro, y yo le agregaría en esta consulta o en esta participación de Juan Alberto, también tengo experiencia, digamos, en la formación docente, en mi caso desde la universidad, y bueno, los docentes todavía, y en algún sentido felizmente, tenemos la posibilidad de elegir, de seleccionar dentro de un marco curricular, como dijo curricular, queremos decirle a los oyentes que no conocen los planes de estudio, para simplificarlos. Bueno, tienen una cantidad de contenido, o sea, de temas que habría que trabajar. Ahora, ¿cuáles son prioritarios? ¿Cuáles no lo son? ¿Con qué enfoque se pueden llegar a trabajar y demás? Son decisiones que están en manos en el mejor de los casos, de un proyecto institucional. Pero a veces, cuando ese proyecto institucional no es demasiado bien aceptado o asumido, en manos del docente, y el docente, bueno, va a plantear en muchos casos todos estos temas que nos preguntamos,
y sí, que se intentan hacer y otros lo hacen con otros enfoques. Y quiero agregar también otra cosa que tiene que ver con lo curricular o con lo que dice Pablo, planes de estudio. Hay que recordar, porque nosotros tenemos un corto paso por la historia, pero la historia se prolonga y va influyendo de un periodo a otro. En la década de los 90, los currículums, los diseños o los programas de estudio redujeron notablemente las horas de historia. La formación en historia, si bien no resuelve todo, pero indudablemente nos da una comprensión del momento que vivimos, nos da una idea del camino que estamos haciendo, de dónde venimos. Es como en la vida, ¿no? Si uno no tiene memoria, no comprende demasiado qué le está pasando. Entonces los pueblos van perdiendo la memoria si no se la transmite. Creo que también dejó de ser el hogar un lugar donde la transmisión de la familia hacia los hijos respecto de su lugar en la sociedad, de su origen, en fin, creo que hay un vacío un poco en ese espacio. Un vacío que además se amplió en la época de los gobiernos neoliberales, con el menemismo, que se intentó acentuar en la época de Macri, donde se ponía el foco en que lo principal es la matemática y la lengua, ¿no? Y las ciencias sociales, y incluso las ciencias naturales, quedaron como desplazadas a lugares, y ni hablar de lo que yo suele llamar las materias especiales, o qué sé yo, como educación física, el arte, etcétera, ¿no? Es todo un tema, y volvemos de nuevo con eso, damos una vuelta y volvemos a lo que estábamos planteando. Tiene que ver con el modelo productivo y con el modelo de país. Por ejemplo, estábamos comentando recién fuera del micrófono, del aire, diríamos, que en el menemismo se decide dejar de lado la educación técnica. Claro. Porque en realidad en un país agroexportador, al que le podríamos sumar también más recientemente extractivista, es decir, un país que está vendiendo sus recursos sin ningún tipo de valor agregado, ¿y para qué tenemos que tener técnicos? Claro, ciencia, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. El cierre de las escuelas técnicas fue muy fuerte porque constituyó para el país una tradición que también hay que decirlo, tiene su origen con el modelo peronista de país industrializado. Claro. Se mantuvo en el tiempo y creó todo un colectivo que sufrió mucho los efectos de esa política de cierre. De hecho, también hay que decirlo, se da en el menemismo la transferencia de las escuelas secundarias a las provincias sin el presupuesto necesario, con lo cual las provincias asumen la administración y el gobierno de las escuelas secundarias sin el presupuesto necesario para hacerse cargo, hecho que también produjo el deterioro, ¿no?, de la calidad de los recursos con los que cuentan las escuelas para prestar el servicio educativo. Bueno, recordemos por ahí muy rápidamente que todo lo que es el desarrollo de la educación pública en Argentina comienza de algún modo o se expresa contundentemente con la ley 1420 de educación gratuita y obligatoria a nivel primario, pero que, como tantas otras leyes, su cumplimiento no se hace efectivo si no hay recursos. Entonces también hay que destacar como en 1949, durante los primeros gobiernos peronistas, se hace una reforma constitucional muy importante que genera una ampliación de derechos de los trabajadores y también de otros sectores colectivos sociales y demás. Y en el artículo 37 de esa Constitución dice: la educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ellas, según lo que establezcan las leyes. Para ese fin el Estado creará escuelas de enseñanza primaria, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias. Es decir, que en esa Constitución
lamentablemente derogada con el golpe de 1955, se establecía que el Estado era el principal responsable de la educación de la ciudadanía de todo el país, ¿no es cierto? Y estábamos viendo con Graciela y pensando en este aspecto del financiamiento de la educación como 3 hitos o 3 momentos importantes. Discúlpame, antes estaba pensando mientras te escuchaba y comentabas lo que hablamos, que por ahí es necesario hacer una aclaración más profunda a la audiencia sobre lo que nosotros entendemos por 2 modelos de país, claro, más allá de lo agroexportador y de lo industrializado, porque también se caracteriza desde el plano político, el Estado liberal y el Estado de bienestar. En esa diferencia también se juegan los 2 modelos, porque en el Estado liberal, ya lo planteamos en el programa primero, está marcadamente la acción del mercado por sobre el Estado. El Estado solo opera como controlador del desorden y el mercado se ocupa de administrar todo el flujo económico y las relaciones económicas en la sociedad, con lo cual los más débiles siempre salen perdiendo, porque el más fuerte pone la ley del mercado. El estado de bienestar, el concepto de estado de bienestar acuña la idea de un estado presente, de un estado que interviene en economía para regular los desequilibrios del capitalismo. No estamos hablando del comunismo como dice Milei, querido presidente, claro, que somos comunistas, sino que dentro del sistema capitalista que vivimos, el estado de bienestar pasa a ser un presente para regular esos desequilibrios y desigualdades propias del sistema capitalista. Entonces actúa con políticas compensadoras y garantiza también que en la desigualdad del sistema todos y todas podamos acceder a los derechos que consagra: el derecho a ir a la escuela, el derecho a curarse, el derecho a tener una vivienda. Bueno, eso me parecía por ahí, porque si no, por ahí no queda claro, ¿no? Sí, y como dice Emilio Tenti Fanfani, que es un sociólogo que ha trabajado muchos temas de educación, dice: cuando el Estado se retira de las políticas públicas, los que pierden son los menos favorecidos desde el punto de vista económico y social. Seguro. Es decir, que si el Estado se retira de las políticas educativas, como se está planteando en este momento, bueno, ¿quiénes van a perder? Los que no tienen la posibilidad de pagar suficientemente una buena escuela, una buena institución, etcétera. Exactamente. Hoy leía la deserción que está sufriendo la Universidad de Misiones de estudiantes, y bueno, es la consecuencia de estas políticas de financiamiento, ¿no? Sí, hace un rato además Mariquita tuvo una extensa entrevista con la secretaria general académica, donde se tocaron muchos de estos puntos. Pero volviendo así medio rápidamente, porque ya estamos pisando los fines de la columna, decíamos que hay como 3 momentos en esta última etapa de la historia argentina que tienen que ver con leyes o normativas que mencionan el tema del financiamiento. La Ley Federal de Educación, que fue aprobada en el menemismo, que tiene un artículo en el cual dice que el Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se obligan a financiar los respectivos presupuestos. Pero no dice nada la Ley Federal respecto a qué proporción del presupuesto debería ser destinado a la educación. Pero eso sí se establece en otra ley, en una ley del año 2005. Antes del 2005 quería recordar, dentro de ese esquema de no definición presupuestaria de la ley federal, la famosa carpa blanca, ¿no? Sí. La lucha docente, gremial, que abarcó la sociedad en su conjunto y que fue histórica, en reclamo justamente de una ley de financiamiento educativo. Hay que decirlo, porque también las herramientas de organización sindical, gremial, política, son los faros de resistencia y de conquista de muchas de las
de las leyes que tenemos, ¿no? Y vos sabés, Graciela, que estamos recibiendo mensajes de varios oyentes que nos cuentan que son a su vez trabajadores de la educación, y bueno, todo esto que en otro programa le vamos a dedicar a financiamiento educativo, pero todo esto tiene que ver con los salarios docentes, tiene que ver con el fondo de incentivo docente, tiene que ver con la compensación que hacía el Estado Nacional a las provincias que no tenían suficientes recursos como para pagar un sueldo establecido en unas paritarias, y sabemos que este gobierno ha eliminado las paritarias, ha eliminado el fondo de incentivo docente, etcétera. Entonces, volviendo a esto de las leyes y las políticas educativas, en el año 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se establece una ley de financiamiento educativo que en cierto modo responde a lo que decías vos, Graciela, de un reclamo histórico de los docentes, y determina esa ley que se debería incrementar en el presupuesto destinado a educación, ciencia y tecnología progresivamente hasta el año 2010 una participación del 6% del Producto Bruto Interno, que es un número bien importante si uno lo compara, por ejemplo, con el presupuesto y la incidencia del presupuesto a nivel internacional. Y finalmente, como otro hito de algo que no sucedió, pero que estaba proyectado, en el 2023 el Poder Ejecutivo propone una nueva reforma de ley del financiamiento que establecía, entre otras cuestiones, elevar al 8% del PBI educativo el financiamiento de la educación, explicitando que el 1.5 de ese 8% debería destinarse a las universidades. Y tal vez con esos recursos hoy no estaría pasando lo que está ocurriendo con las universidades. Pero ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no fue tratado porque la oposición, especialmente Cambiemos y La Libertad Avanza, se negaron a prestar quórum, ¿no? Y aquí volvemos a lo que hablamos al comienzo, que la educación no se da como un hecho aislado, sino que es parte de un proyecto político, que es parte de una idea de país, de un modelo de país, y que sin financiamiento no hay posibilidad de desarrollo educativo ni de calidad educativa. Uh-huh. El gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y bueno, y queríamos retomar una pregunta que hicimos en el programa anterior, que era ¿por qué razones los padres eligen la escuela pública o la privada? Y una de las escuchas, que es también una docente, que se presenta en el audio que vamos a escuchar, nos envió este testimonio. Aquel que su tiempo pierde. Trabajo en ambas gestiones, en la pública y en la privada. Formo parte de quienes realizan la admisión, porque en la privada estoy en la parte de gestión, soy como vice. Y en la pública, bueno, escuela especial, pero como maestra de grado. La privada es escuela común, o sea, nivel primario y nivel inicial, no especial. Y bueno, lo que comentan los padres principalmente, más que nada, es la cuestión de por los paros. O sea, que como que a raíz de los paros vienen a buscar lugar en la privada. Ese es el principal. Generalmente no se habla de calidad o de nivel. O sea, lo que noto yo en la mayoría de los padres que vienen a buscar un cupo en la privada es que lo que más les preocupa es que tengan todos los días de clase. Como que toda esa cuestión de que la escuela se volvió en parte guardería y un espacio que permite organizar a la familia para las cuestiones laborales. Le agradecemos mucho a Marina, que sabemos que es una escucha también de esta radio y es docente, como ella misma decía, y creo que instala, Graciela, otro tema
que va a ser necesario ir deshilando a lo largo de estas columnas, que es la cuestión del salario docente, claro, y las formas de lucha que los docentes como otros trabajadores han debido digamos encarar para ser reconocidos en sus necesidades laborales, ¿no? Claro, pensaba dos cosas. Primero, salariales, perdón. Claro, como la cuestión de las huelgas últimamente centradas en la recuperación del salario no pueden ser comprendidas en este contexto que describimos, ¿no? De progresivo, pérdida de presupuesto, de financiamiento, de pérdida de presencia del Estado en ser garante de ese derecho, y la reducción de la pelea al salario no nos tiene que sacar de vista todo lo otro, claro, ¿no? Mirar un poco más amplio y entender cómo se inscribe esa pelea. Porque además hay algo más que tiene que ver con las condiciones de trabajo docente, que no son necesariamente el salario, que es, bueno, disponer del material educativo necesario, que los estudiantes tengan los libros, tengan el material, los mapas, lo que fuera necesario, los profes de educación física, sus implementos, el grabador y los para los profes de música y todo lo demás. Y eso también es parte de condiciones de trabajo y es parte de la necesaria o lo que debería ser el financiamiento educativo, ¿no? Claro, también pensaba en esto de que la privada no hace paro, ¿no? Y el salario docente de la escuela privada está fijado exactamente igual que el de la escuela pública. Lo que varía en una u otra institución es la relación laboral. Claro. Es decir, la relación laboral en el ámbito privado está regulada por un privado que establece las reglas de juego laborales dentro del ámbito donde se brinda el servicio educativo. En el caso de la escuela pública, bueno, el Estado y los estatutos que rigen la tarea docente dan ese marco de protección y de derecho a la protesta dentro de la estabilidad que le corresponde. Igual se abre todo un interrogante, porque como bien contaba Mariquita hoy al inicio del programa, hay avances importantes en la reglamentación de todo lo que va a ser regular el empleo estatal. Uh-huh. Así que, pero nos estamos yendo para distintos lugares. Así que queremos ir cerrando con una sección que vamos a inaugurar hoy, a la que llamamos Noticias. Que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar Bueno, y le agradecemos mucho a los redonditos de Ricota por facilitarnos esto, pero no son noticias de ayer, sino de ayer, de hoy y tal vez mirando hacia mañana. Bueno, una noticia que teníamos pensado va a ser muy muy breve, porque ya se habló mucho en el programa de hoy, es que efectivamente el Frente Sindical de Universidades Nacionales, constituidos por los trabajadores docentes y no docentes, convocó un plan de lucha que empezó ayer y termina el miércoles, que están pensadas nuevas medidas si el gobierno no sigue sin atender los reclamos salariales de los docentes y no docentes universitarios, y que también peligra el desarrollo del segundo cuatrimestre en las universidades públicas. Y tal vez se está pensando, creo que lo escuché en el programa de Farco que se pasó hoy también, se está pensando en una segunda marcha como aquella multitudinaria en defensa de la universidad pública. Bueno, y la otra noticia es provincial, es local, pero también comprende a la política nacional. La senadora por Misiones, Sonia Rojas de Cut, adelantó que el gobierno nacional enviaría esta semana o la próxima el proyecto de ley de educación, que incluye las mismas reformas que ya impulsó en la ley base original: declaración de la educación como servicio esencial, capacitación y evaluación docente,
y examen final de secundaria. Escuché que este miércoles entra a tratamiento en la Cámara de Diputados Nacional justamente la declaración de la educación como servicio esencial. Este es un tema para charlar. También. Y para charlar en la próxima, seguramente. También. Bueno, y nos vamos yendo nomás. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 11. Y a todos los que mandaron mensajes, un agradecimiento muy particular. Disculpen que a veces no los podemos nombrar a todos. Sigan enviándonos sus comentarios porque eso enriquece estas conversaciones sobre educación. Así que, bueno, con la cortina del programa nos vamos yendo. Chau, Muchas chau. gracias por estar ahí. Hasta la próxima. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber.